Hola gente, soy yo, soy Sio. Hoy es miércoles 14 de agosto. Hoy sí es miércoles, aún no se acaba el miércoles y aún hay sol. Estoy en mi casa, no tengo aretes, no me he peinado, no nada. Estoy en la fodonga porque estoy trabajando. Pero no se me puede pasar este video y este video va a ser sobre... Bueno, está inspirado por la discusión de pigmentocracia, pero de hecho un poco quiero hablar de algo que la gente no sabe. Y es que si yo llegué a hacer cosas de biología y género, es porque yo de hecho empecé haciendo cosas de biología y raza. Y sí, yo cuando entré a la maestría ya en el lejano 2004, qué horror. Había un... Creamos, de hecho, a mí me tocó ser parte del grupo de fundadores. Me tocó ser fundadora de lo que se llamaba en ese momento el seminario de genómica crítica. Que bueno, ya no existe como tal, pero en filosófica sí sigue habiendo un seminario de filosofía de la ciencia y racismo que lleva el doctor Carlos López Beltrán, que es como la tercera evolución de lo que fue nuestro seminario de genómica crítica, que empezó en 2005, si no me equivoco, finales de 2004, principios de 2005. Yo estuve ahí, yo creo que unos 4 años, y para mí fue un espacio súper formativo. Y ahí es cuando yo dije, momentos, si se puede hacer esto de la crítica al biologicismo en el racismo y en la noción de raza, seguro que se puede con la noción de género y con la noción de diversidad sexual y con todo eso. Entonces, sí, para mí ese fue un lugar muy, muy, muy importante para formarme. Y un poco les quiero hablar de varios temas que tienen que ver con eso. Lo quiero hacer no solo por lo de pigmentocracia que me impresionó, y quizás no debería impresionarme, es como olvidar dónde vivo por 450, la vez número 450 que olvido dónde vivo. Pero sí me olvidaba, sí me sorprendía mucho ver en Twitter de pronto gente diciendo que en México no existe el racismo, que nadie se ve dificultado en su vida por cuestiones de racialidad, que aquí hay que chingarle y se sale adelante. A veces se me olvida el mundo. Yo creo que es una estrategia de supervivencia, ¿no? Así, olvidar al mundo. Y me sorprendía eso. Y por el otro lado me sorprendía también gente que se quejaba de que el término pigmentocracia era un término de alguna manera de un análisis blanco, desde un análisis de una identidad blanca académica, de una especie de izquierda light que no quiere ser profunda, ¿no? Y como que la reflexión que quiero compartirles hoy viene un poco de allí, diciendo primero que nada que no me, o sea, no me debería sorprender que la gente en este país crea que no hay racismo, porque de hecho una cosa que le debemos a la famosa mestizofilia o creencia de que en este país todos somos mestizos, que de alguna forma creó el positivismo mexicano en su proyecto de crear una nación allí donde no la había, que es uno de los grandes proyectos, digamos, del México postrevolucionario. Crear una nación allí donde no la había, a través, por ejemplo, de la figura del mestizo, que además tenía, por supuesto, ejes generizados muy claros. Eh, el macho mexicano, desde luego, con la Adelita, el marianismo, son maneras en las que también la mestizofilia tenía género, ¿no? O sea, cómo tenías que ser un hombre posrevolucionario, una mujer posrevolucionaria, pero como que se crea esta idea de que todos en este país somos de alguna forma descendientes de los españoles y de los indígenas. Eh, y que en este sentido ya no había razas, que éramos una especie de democracia racial. Y nótense, yo sí les quiero compartir que cuando yo estaba en este seminario de genómica crítica, había gente en Estados Unidos, antropólogos que yo creo que no eran muy buenos, que sí se habían comprado este rollo de que México tenía una democracia racial. Y así usaban el término, que México tenía una democracia racial. Y una de las cosas que hubo que, o sea, no yo desde luego, ni pues yo tenía veintitantos y una mocosa, pero mucha gente en México le contestó a esos antropólogos, y no recientemente, estas son discusiones que pasaron hace mucho tiempo, diciendo que quizás lo que le pasaba a los malos antropólogos gringos es que llegaban a México buscando un racismo
como el que veía en Estados Unidos, que es este racismo de grupos raciales con fronteras muy claras, con identidades muy claras, que se reivindican, como en Estados Unidos, que todo el mundo dice soy irlandés, soy italiano, soy negro o afroamericano, soy soy asiático, y cuando llegaban a México no veían eso, veían que todo el mundo se consideraba como heredero de los indígenas y de los españoles, y parecía en ese sentido que había habido una especie de mezcla, ¿no? Mestizaje. Y bueno, este fue un efecto ideológico del positivismo mexicano, o sea, lo podemos leer en gente como Samuel Ramos, lo podemos leer, por supuesto, en La raza cósmica de Vasconcelos, pero incluso se quedó en la psicología. O sea, por ahí hay un libro que se llama La psicología del mexicano, donde está hablando de un sujeto que es ese sujeto que inventó el positivismo mexicano, ¿no? Este sujeto mestizo, que yo me acuerdo que en alguna ocasión, o sea, cuando estudias biología, pues no lees eso, ¿no? O sea, lees pura biología. Cuando yo llegué a la maestría, me acuerdo que le preguntaba a un investigador, oye, pero yo, pues, ignorante que era, creía que la noción de mestiza o mestizo implicaba que todos teníamos un mismo origen. Y me dijo, no, dice, vete a leer a Vasconcelos o a Samuel Ramos. Y en efecto, lees a Samuel Ramos y Samuel Ramos habla de Europa como la luz que nos ilumina, la cultura europea como la luz que nos ilumina. Una idea no muy lejana de la que tenía Vasconcelos, donde decía la fuerza del indio, la inteligencia del europeo. Y ahí es donde te das cuenta que en efecto, dentro del proyecto mestizófilo, hay una agenda de supeditación racial muy cabrona. Es sí, dicen todos somos herederos de todas las razas que han estado aquí, pero estamos recuperando lo mejor de cada una. Pero lo mejor de cada una es curioso, porque lo mejor de los indígenas y de los negros es algo totalmente corpóreo, físico, que los acerca a las bestias, que tiene que ver precisamente con el cuerpo, ¿no? Mientras que lo que tenía que ver con los europeos, con los blancos, era algo que tenía que ver con el intelecto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, los feminismos nos han enseñado que una manera de despreciar el cuerpo precisamente es considerarlo menos que la razón, considerarlo menos que el pensamiento, pues ese sesgo que tiene 25 siglos en Occidente estuvo muy presente en la construcción del mestizo mexicano, con estos filósofos positivistas como fueron Samuel Ramos y José Vasconcelos, que dicho sea de paso, José Vasconcelos fue un tío muy lejano de mi bisabuela, y gracias a él mi bisabuela era una cretina racista. Era como un tío en segundo grado, una cosa así, de esas personas que ves en una fiesta cada 25 años. Pero al parecer era tan respetado que eso generó que mi bisabuela fuera una persona, pues, porque se compró este rollo. Y bueno, mucha gente se compró ese rollo, el rollo de que en efecto Europa representa como lo mejor. Entonces en México, y eso era lo que le pasaba a los gringos que venían aquí, no veían el racismo mexicano porque estaban esperando un racismo muy gringo. Y no se daban cuenta que en efecto todo el mundo se nombraba mestizo y aparentemente heredero de todo el mundo. Y sin embargo pasaban una serie de efectos muy raros. Todo el mundo se buscaba un abuelo español, todo el mundo se buscaba un tatarabuelo español, y si no era español, sino que era inglés, francés, alemán, pues qué mejor, porque de alguna manera te daba una especie de linaje o pureza, entrecomillado, más blanco. Dicho sea de paso, hay una parte de la teoría queer hecha por las fenomenólogas queer como Sara Ahmed que habla de eso, que una manera en la que se ve el racismo es en la manera en la que leemos nuestra propia genealogía enfatizando las partes más blancas de ella y ahora sí que oscureciendo las más oscuras, o sea, no mencionándolas. Y en México eso pasa mucho. Dentro de este discurso mestizófilo de todos, todas, todes somos mestizos, se esconde también esta figura de todo el mundo habla de su abuelito blanco, europeo, tralala, que le dio a su familia cierto regambre. Y yo, por ejemplo, en mi familia, pues no es la excepción. Me acuerdo que en algún momento se lo llegué a decir a mi madre cuando estaba creciendo. Le dije que esta obsesión
con lo europeo, pues estaba de la chingada, que a mí me había hecho mucho daño, que a mis primos, que a mis primas les había hecho mucho daño, que todo el mundo se trauma porque busca ese origen. Entonces somos un país muy raro porque todo el mundo se nombra mestizo y además está este tropo de que nos conquistaron. Entonces, en un plural nacional hablamos de que nos conquistaron, en un plural nacional hablamos como si fuéramos la continuidad de lo indígena, lo que de facto invisibiliza a los indígenas vivos, eso ya lo sabemos. Pero a nivel de familia, todo el mundo rompe con la narrativa de la nación y eso a mí siempre me pareció muy impresionante cómo los plurales colectivos funcionan distinto cuando es el plural colectivo nacional de nos conquistaron y cuando es el plural colectivo familiar de venimos de España, ¿no? O sea, siempre está este choque en México. Ahí te das cuenta cómo hay tropos racistas que pueden coexistir con la figura del mestizo y que de hecho la constituyen porque organizan una como primacía de razas, ¿no? ¿Cuáles son las importantes, las que van arriba, las que son dignas de admiración? A pesar de que de una u otra forma a las otras les reconoces una suerte de injusticia histórica, ¿no? Pero bueno. Ah, pero bueno, pues eso supongo que explica por qué hay mucha gente que leyó el término pigmentocracia y respondió de una manera tan idiota diciendo que en este país no hay racismo, ¿no? Y dices, ¿qué? Dices, bueno, pues es que también la retórica de lo mestizo paradójicamente nos ha enceguecido a nuestra propia forma de racismo. Pero bueno, estaba toda la otra gente que decía, oigan, el término pigmentocracia es de hueva. Y se lo usan una serie de blanquitos acomodados para no nombrar lo que hay en este país, que es un racismo, que es un clasismo, que funciona de maneras muy concretas, ¿no? Es un término fácil, ¿no? Y sí, yo entiendo esa crítica. De hecho, yo la primera vez que recuerdo, yo seguramente escuché el término antes, pero la primera vez que recuerdo a alguien usar el término pigmentocracia fue justamente en este seminario de genómica crítica que llevaba el doctor Carlos López Beltrán y que sigue llevando en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Él tiene 20 años de trabajar filosofía, historia y raza en México y en general. Y él lo usaba y a pesar de que puede sonar un término muy tonto, sí ilustraba algo y era que en México la lógica no es esta lógica racial, de nuevo como la gringa, de una pertenencia a un grupo étnico quizás pretendidamente definido por una genealogía, sino que se te leía en términos del grado de pigmento. O sea, no importa cuál fuera tu genealogía, si te veías más blanquita o más blanquito, eso te subía, ¿no? Porque la genealogía es borrada por la mestizofilia, ¿no? Porque aparentemente todo el mundo tiene la misma. Entonces el racismo en México no funciona como en Estados Unidos, que es rastrear la genealogía, sino quiere ver el grado de pigmentación, pero no, por supuesto, no solamente, ¿no? Porque, y ya está muy dicho, la universidad te blanquea, la educación te blanquea, la pobreza no, la pobreza justo te oscurece. Pero en ese sentido yo sí llegué a escuchar a gente que no era, para usar el término, una fifí de hueva, usando el término de pigmentocracia para tratar de realzar algo específico del racismo mexicano. Y es el hecho de que no funciona de manera genealógica, sino que literalmente se construye en función de qué tan blanco se te ve, no de si perteneces o no a cierta genealogía, ¿no? Pero bueno, este video no lo quiero hacer súper largo, solamente les quiero contar que una de las cosas que queríamos hacer en ese proyecto y que sí hicimos en su momento de genómica crítica, sacamos un primer libro que se llamaba Genes y Mestizos, porque en este país se han ido reactivando narrativas raciales
sobre todo el año 2000 para acá, que con la mestizofilia y el priismo no salían, y que empezaron a salir de nuevo con la medicina genómica, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se dio a la tarea de hacer el genoma del mestizo mexicano, que era lo que criticábamos en esa época, diciendo, no chinguen, eso no existe, o sea, no hay tal cosa porque no es una mezcla radicalmente homogénea, va a haber estructuras poblacionales internas, es un constructo, es un tropo político antropológico que no va a tener realidad biológica, ¿no? Pero bueno, así nació, digamos, ese seminario. Una de las cosas que yo aprendí ahí, y eso se lo voy a dedicar a toda esta gente que en los últimos videos me ha estado chingue y chingue con que la antropología, sobre todo la antropología forense, muestra la realidad última del cuerpo. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, muchos biólogos muy importantes, entre ellos Dobzhansky, que es uno de los grandes genetistas del siglo XX, se reunieron y decidieron que había que sacar de la biología el concepto de raza, porque era un concepto que no tenía base científica alguna, que era un concepto muy peligroso, que había dado lugar a una de las matanzas, a la gran matanza, probablemente después de la conquista, la gran matanza en la historia de la humanidad fue el Holocausto. Pero bueno, duró 6 años, la conquista duró 3 siglos, entonces son difíciles de comparar, pero gente como Dobzhansky y varios antropólogos se reunieron, eh, incluso a la luz de lo que vino a hacer la UNESCO, para sacar el concepto de raza. Y uno de los alumnos de Dobzhansky, que es un biólogo marxista, uno de los grandes geneticistas del siglo XX, genetista, perdón, eh, que es Richard Lewontin, de hecho fue muy famoso porque dijo que no había bases biológicas de las razas, porque no se correspondían con ninguna realidad en los genes. Decía que adentro de las supuestas grandes razas que había identificado el siglo XVIII, que eran la blanca, la negra y la amarilla, que adentro veías toda la variación genética, toda. Decía, dentro de cada uno de estos grupos está el 95-98% de la varianza poblacional humana. Es decir, adentro de estos grupos raciales vas a encontrar distancias tan grandes en términos de variación genética, son mucho más grandes que las distancias entre los grupos. Dice, no hay una realidad racial de eso. Tiempo después, un grupo de genetistas trataron de decirle a Lewontin que estaba mal, que de hecho sí puedes hacer una correlación de estructuras genómicas mucho más fina, donde dices, bueno, es que hay ciertos, digamos, genes que sí están relacionados y son más propios de una población. Pero lo que mucha gente les ha contestado es, pero esas no son las razas históricas. Las razas históricas que describió Occidente en la época colonial eran 3, las grandes 3 razas. La blanca, la negra, la amarilla, y luego se añade la roja, la gran raza americana quizás. Y estas razas no tienen realidad biológica. Y miren que se les buscó, se trató de definirles en términos genéticos, no se pudo, se trató de definirles en términos de lo que se llama por ancestría común, diciendo que eran 3 grandes grupos que no se habían reproducido entre sí, y esto quedó falseado inmediatamente, porque de hecho la especie humana solita no ha estado, porque se cruzó con los neandertales, con los denisovanos. Entonces ni siquiera la raza, la famosa raza, entre comillas, especie humana, ni siquiera la especie humana ha estado aislada reproductivamente, mucho menos grupos a su interior. Eh, Todos los biólogos que han intentado hacer una fundamentación biológica de la raza han terminado concluyendo que no existe. Entonces, cuento esto porque dicen, ¿cómo es que no hay razas pero sí hay racismo? Porque lo que sí hay son procesos de racialización. De hecho, tengo un amigo australiano que se llama Adam Hochman, que hace filosofía de la raza, que es un chingón. Tiene sus textos libres en academia.edu. Y él, una de las cosas que dice, lo que tenemos es racialización, pero no razas, porque no tenemos grupos biológicos. Lo que tenemos son grupos
que son descritos como tales y tratados como tales. Y el escándalo, y esto va para toda la gente que cree que la antropología forense está a prueba de todo, es que en efecto la antropología forense a veces usa marcadores biológicos para decir este cadáver es negro, es latino, es blanco o es asiático. Pero ojo, esos marcadores han sido muy criticados en filosofía de la raza y en biología porque son un espejismo. ¿Por qué son un espejismo? Digo esto y ahora sí que cierro el video. Son un espejismo por dos razones. Por ejemplo, en Estados Unidos ser latino no se considera algo racial, sino étnico. De allí que yo tenga un amigo que me encanta, que es chino, hijo de dos chinos que vinieron a México directo de China, y él se crió aquí, estudiamos juntos. Y por supuesto él se crió aquí, entonces tiene un español perfecto, come tortillas, come picante y todo. Y luego se fue a vivir a Palo Alto, California. Se casó con una china de China y tuvieron bebés. Y entonces cuando llegaron los del censo, pues les pusieron raza asiática, etnicidad latina. ¿Por qué? Porque resulta que él habla español, come frijoles, come tostadas, come tacos, come chiles, come carnitas. Y dentro de Estados Unidos, ser latino es una etnicidad y la puede tener cualquier grupo racial. Entonces, cuando la antropología forense usa eso, lo que está haciendo es que está ficcionalizando algunos rasgos de las poblaciones latinas de Estados Unidos, pero ojo, esos rasgos pueden no estar presentes en poblaciones latinoamericanas, porque las poblaciones latinas de Latinoamérica y las latinas de Estados Unidos no son las mismas. Entonces no es que sea un marcador racial para todo lo que es latinoamericano, porque lo latinoamericano tampoco es racial, es una región geopolítica. Y lo latino lo único que está nombrando es a cierto tipo de perfiles que vienen de Latinoamérica y que no son exactamente idénticos en Estados Unidos a los blancos y a los negros de Estados Unidos. Pero donde se ve la mayor ficcionalización es que, por ejemplo, los genes que tienen los afroamericanos en Estados Unidos no son los mismos que los genes que tienen los afroamericanos en África. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos afroamericanos tienen genes en su cromosoma Y que vienen de poblaciones blancas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres negras eran violadas por blancos o eran concubinas de blancos. Entonces, cuando ahí te dicen tienes marcadores genéticos, pues esos marcadores genéticos no son marcadores genéticos de algo que se llame, entre comillas, negritud, sino son de una ficción de lo que es lo negro en Estados Unidos, que no se va a corresponder con lo negro en otros lados. Entonces no nos está narrando a pies juntillas una historia biológica humana, no nos está delimitando grupos humanos. Así que toda esa gente que cree que la antropología forense revela verdades debería tener mucho más cuidado, porque se la ha criticado precisamente porque hace muestreos sesgados en poblaciones como las norteamericanas para atribuir filiaciones raciales, pero si te mueves de Estados Unidos ya no sirven, porque lo que se va a llamar blanco, negro, latino, asiático va a tener otros marcadores, ¿no? Entonces, pues simplemente quería aprovechar la coyuntura de lo de la pigmentocracia para decirles que, de hecho, yo empecé haciendo cuestiones primero de filosofía de la biología y raza, y eso me inspiró a hacer filosofía de la biología y género. Ahora sí que de allí vengo. Y nada, pues un poco de reflexión sobre las cosas que aprendí hace más de 10 años en ese lindo seminario que fue muy formativo. Y bueno, creo que fue un video un poco más tranqui. Bye bye.